El oscuro destino de 300 mujeres, tortura psicológica en la Esparta maldita REVLAD. A las sombras del barrio susurraban hasta los secretos más oscuros. La Esparta maldita, donde la bruma de la noche se mezclaba con el llanto de mujeres desaparecidas, era la pesadilla que Valentina nunca imaginó enfrentar. Cada vez que los postes de luz parpadeaban, un escalofrío le recorría la piel, como si de algún modo la noche le hablara, advirtiéndole del peligro que acechaba en cada esquina. Después de un agotador turno como enfermera, Valentina regresaba a casa, con el corazón latiendo desbocado y el miedo atenazando su pecho. Caminaba rápida, revisando su entorno, las calles desiertas sonaban como una trampa mortal. Una presencia sentía detrás de ella, como un aliento helado que la obligaba a mirar hacia atrás, pero solo encontraba la oscuridad impenetrable. ¿Qué haría si algo le sucedía a ella? Y a su pequeña, al llegar a su edificio, un llanto desgarrador resonó como un eco, hizo que su corazón se detuviera. Era Marta, su vecina, una mujer siempre llena de vida que ahora estaba en silencio. ¿Marta?, gritó Valentina, pero solo obtuvo un profundo silencio a cambio, un vacío horroroso que gritaba verdades ocultas. Las desapariciones en el barrio se habían convertido en un terror cotidiano, más de 300 mujeres perdidas, y la policía hacía la vista gorda, igual que las autoridades. El pánico se había convertido en su compañero, los relatos de sus días de infancia le regresaban a la mente, cuentos de la Esparta maldita, una antigua escuela donde las mujeres eran llevadas y jamás regresaban. Historias contadas en susurros, era mejor no acercarse. Y ahora, la curiosidad la quemaba, podría encontrar alguna pista en aquel lugar, la clave para entender el horror de su barrio. Con un nudo en el estómago, salió a la noche con su linterna en mano, vislumbrando la oscura silueta de la escuela en la distancia. No hay vuelta atrás, pensó, el terror latente la instaba a desistir. Pero el impulso de proteger a su hija era más fuerte. Cada paso hacia la Esparta maldita era como adentrarse en un túnel de desesperación. Las paredes de ese edificio anciano parecían murmurar, los ecos de antiguas penas llenaban el aire. Dentro, la oscuridad era un abrazo frío, se sentía el aire espeso, como si las almas de las desaparecidas estuvieran atrapadas ahí. Fue entonces cuando, al mover un trozo de escombro, encontró un diario desgastado. Sus manos temblaban mientras hojeaba las páginas, rituales macabros, menciones de una figura venerada, don Julio, quien aún regresaba a la iglesia local. ¿No era él el que había prometido proteger a las mujeres del barrio? La revelación hizo que su mundo se tambaleara, que si el monstruo era quien menos esperaba. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde donde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Valentina, presa del terror, se dio cuenta de que su instinto la había guiado a un abismo, su corazón latía con fuerza, cada palpitación era un grito de advertencia. A medida que se movía, la penumbra parecía cobrar vida, y una figura oscura se deslizó detrás de ella, un susurro quebró el silencio. Valentina. Un grito silencioso, un rayo de pureza ante la tormenta. Se detuvo, y un horror indescriptible la llevó a reconocer que esa noche había despertado algo que nunca debió ser perturbado. Podría seguir desenmascarando la verdad y salvar a su hija, o se convertiría en otra sombra más en la Esparta maldita. El eco del susurro reverberaba en su mente, como un mantra que la arrastraba hacia un abismo sin fondo. Valentina giró lentamente, su linterna apenas iluminaba la figura difusa que ahora parecía flotar en el aire. Sudor frío le brotó de la frente, y un temblor profundo la invadió. ¿Quién está ahí?, logró articular, su voz un susurro quebrado. No había respuesta, solo el silencio opresivo que se aferraba a la atmósfera. Valentina sintió que cada sombra se expandía, como si el ambiente tomara forma y gruesas serpientes oscuras la rodearan, apretando su pecho. En un instante de desesperación, recordó las historias que había escuchado de niña. Las antiguas leyendas hablaban de un espíritu que atrapaba a las almas en su interior, sacando lo peor de cada mujer. Era como si en ese lugar, la realidad se mezclara con el terror de aquellas fábulas. Tomando una respiración profunda, Valentina se armó de valor y empezó a avanzar hacia la figura. A cada paso, el crujir de las tablas bajo sus pies resonaba con un eco malsano. La figura se desvaneció,
pero la sensación de ser observada creció, intensificando su paranoia. Se sentía como un cordero en medio de lobos hambrientos, el instinto le gritando que debía escapar, pero su determinación por conocer la verdad la mantenía en pie. De repente, la linterna parpadeó y se apagó, sumergiéndola en una oscuridad aún más espesa. La realidad judía palpitaba alrededor de ella, un peso abrumador que la obligaba a permanecer en silencio, pero el miedo la sacudía. En esa oscuridad, una risa suave se deslizó por el aire, reptante y helada. No un sonido superficial, sino una burla profunda que atravesaba el alma. No puedes escapar de la verdad, Valentina. El terror se transformó entonces en un ímpetu, y Valentina determinó que no retrocedería. Con un esfuerzo, encendió nuevamente la linterna y miró a su alrededor. Las paredes parecían moverse, exudando la desesperación de todas las almas atrapadas. Fue entonces que observó un viejo retrato colgado en la pared, cubierto de polvo pero aún reconocible, el rostro de don Julio, sonriente, rodeado de mujeres que parecían felices. Un escalofrío recorrió su espalda. Esto no puede ser real, pensó, pero las imágenes en la superficie de cada rostro proyectaban sombras inquietantes. Mientras las vistas de esas mujeres la miraban fijamente, Valentina supo que ellas nunca habían olvidado. En su interior, las voces calladas de las víctimas clamaban por ser escuchadas, porque alguien interrumpiera el ciclo de horror incesante que las había envuelto. Un sonido sordo hizo que se girara bruscamente. La puerta por donde había entrado se cerró de golpe con un estruendo, como si la misma estructura del edificio decidiera atraparla. Valentina sintió su corazón desbocado. ¿Era esto una trampa? Sintió el aire cortante en sus pulmones, no había tiempo que perder, corrió hacia el fondo del pasillo, cegada por la incertidumbre, hasta que en un rincón encontró una puerta entreabierta. Una luz titilante emanaba desde su interior. Era una mezcla de luz dorada y sombras que se proyectaban de manera errática. Sin esperar más, Valentina cruzó el umbral, y el horror que encontró fue más aterrador de lo que había imaginado. Un círculo de mujeres, todavía vestidas con los trajes de sus días felices, estaban sentadas, pero con miradas vacías y cuerpos inmóviles. Valentina sintió que el aire a su alrededor se volvía pesado. Alguien murmuró, no hay regreso. La voz era un hilo de melancolía, y al acercarse, lo comprendió, cada una de esas mujeres era un eco del pasado, atrapadas en una suerte de ritual. Quizás el poder de don Julio no solo había sido una promesa de protección, sino un pacto de oscuridad del que nunca podrían escapar. El pánico la invadió y, en ese instante, supo que tiempo no le quedaba. La pregunta que resuena en su mente es simple: ¿lograría salvar a su hija antes de que esa misma sombra la reclamara? Reuniendo el poco valor que le quedaba, Valentina retrocedió hacia la puerta por la que había entrado. Pero la luz brilló con más intensidad, y una voz clara, ya no un susurro, la llamó. Ahora serás parte de nosotras. Podría valerse de su ingenio para romper la trampa que la amenazaba, o sería, por fin, otra mujer más en la trágica historia de la Esparta maldita. La luz titilante se volvió un faro en la penumbra, y Valentina sintió como una corriente fría le deslizaba por la espalda. No hay regreso resonaba en su mente como un eco irremediable. Retrocedió un paso, dos, pero las mujeres inmóviles en el círculo eran imanes que atraían su mirada. Aquel ritual era una pesadilla materializada, y ella se encontraba en el centro de esa danza macabra. Cada par de ojos vacíos la observaba con una intensidad que desgarraba su alma. Eran rostros de antaño, marcados por la tristeza, el horror, la crueldad de una historia compartida que, por generaciones, había funcionado como una trampa. Valentina sintió su estómago revolverse. A esa altura, el aire estaba cargado con el olor a moho y descomposición. No puede salvarnos, murmuró una de las mujeres, ahora más cerca, sus labios quebrados curvándose en una mueca desgarradora. El precio ha sido pagado. Solo te queda decidir si serás la nueva guardiana. La palabra aleteó en su mente como un ave rapiña. Valentina no podía creer lo que escuchaba. Había venido buscando respuestas, no para ser un eco más de aquel horror eterno. Tenía que encontrar a su hija. Recordó su rostro, la risa inocente, y eso le dio fuerzas. No se rendiría así. Con un salto atrás, Valentina salió de ese círculo, y la risa suave resonó nuevamente, más fuerte, ahora ridícula y cruel, como si las mujeres juntas cogieran fuerzas de su desesperación. Ella dio la espalda a la puerta, su única salida, y comenzó a buscar algo que pudiera ayudarla, un objeto, un recuerdo, una forma de liberarse del abrazo oscuro que las envolvía. Las paredes comenzaron a susurrar, como si el antiguo espíritu del lugar quisiera advertirle.
Había algo oculto en ese espacio, tal vez un diario, una pista que la llevara a conocer los secretos de don Julio. Con rapidez, corrió hacia los estantes enmohecidos de la habitación contigua. Un pequeño libro, desgastado y con páginas amarillentas, se asomaba entre una colección de objetos olvidados. Valentina lo tomó, sintiendo como un escalofrío le recorría la columna. El título, apenas legible, decía, Los pactos de la Esparta maldita. Con manos temblorosas, hojeó las páginas. Los relatos en su interior hablaban de mujeres atrapadas y de un ritual que alimentaba al espíritu del lugar, pero en medio de esas historias de horror, las palabras la llamaron: el sacrificio revivirá al espíritu, y con cada vida que tome, más poder ganará. Su corazón se detuvo. La sombra que la acechaba podía ser detenida, pero solo si estaba dispuesta a arriesgarlo todo. Justo en ese momento, el círculo de mujeres comenzó a levantarse poco a poco, su rostro transformándose, cada vez más terrorífico, mientras repetían como un mantra las palabras del libro. Tómala, el lazo debe ser renovado. Valentina se dio cuenta de que debía actuar rápido. Corría, saliendo de la habitación hacia el pasillo, aún sosteniendo el libro. Cada paso resonaba con el eco de lo que dejaba atrás. Las miradas de las mujeres se volvieron furibundas. El tiempo se escurrió entre sus dedos, la puerta de entrada quedó en su línea de visión, pero antes de alcanzarla, una mano helada la sujetó del brazo. Gritó, pero era tan solo el inicio de su descenso al horror. No serás libre, Valentina, dijo la voz detrás de ella, más imponente que antes, tú ya eres parte de esto. En un último acto de desesperación, giró el libro hacia la sombra de la figura que la sostenía, y las palabras comenzaron a grabarse en la atmósfera. La luz que antes brillaba se volvió oscura, y el aire se llenó con una presión insoportable. Las mujeres comenzaron a avanzar, y Valentina comprendió que, quizás, el terror que enfrentaba no solo era él, sino el mismo poder del lugar queriendo reclamarla. ¿Podría persuadir el poder antiguo para liberarla a ella y a las mujeres que habían sido olvidadas? El peso de su decisión le hizo tambalearse. ¿Podía deshacer el pacto sin condenar a más almas? En el abismo de su mente, una pregunta la invadió con feroz urgencia: ¿era capaz de convertirse en el sacrificio final para romper la maldición de la Esparta maldita? El aire se espesó, como si aquellas palabras resonaran a través del tiempo. Valentina se sentía atrapada, cada vez más cerca del abismo que la rodeaba. La sombra que la sostenía ahora era un monstruo palpable, cada rasguño y grieta en la piel de esa figura se reflejaban en el terror que la invadía. La voz volvió a hablar, más grave, más hiriente: cuando la luz se apague, tú serás nuestra. Las mujeres, figuras espectrales en la penumbra, se acercaban en silencio ominoso, como un escuadrón de venganza. Valentina sabía que la única forma de salir sería enfrentándose a lo que temía. No, gritó, y las palabras parecieron hacer eco en la nada, desafiando el destino que las sombras habían tejido. El libro, aún sostenido en su mano, comenzó a brillar tenuemente, como si respondiera a su voluntad. Las páginas se dieron vuelta, revelando una ilustración detallada de un círculo de fuego y una mujer al centro, abrazando un corazón que latía con fuerza. Era el sacrificio, y en su interior, Valentina vio el rostro de su hija. Su pequeño semblante, su risa, todo lo que había querido proteger. Si destruyes el pacto, también destruye sus almas, advirtió la sombra, acercándose más. Su aliento helado era como un manto de muerte. La desesperación, ese monstruo que solía estar encadenado, ahora gritaba desde lo profundo de su ser. No podía permitir que su hija se convirtiera en parte de este horror. Así que Valentina se plantó firme, y entre las lágrimas de contención y el fuego de su determinación, pronunció las palabras del ritual que había encontrado en el libro. ¿Qué necesito hacer?, preguntó, cada letra como un arma en su lucha. El eco de las mujeres se unió en un murmullo siniestro, como un áspero canto fúnebre: el precio, el precio. Valentina sintió que una fuerza la empujaba hacia adelante, obligándola a rendirse. Pero no podía. La imagen de su hija, crispada por el miedo, la mantuvo anclada a la esperanza. Yo ofrezco mi vida antes que la de un inocente, gritó, y en ese instante, sintió una energía nueva engullir completamente la habitación. El silencio se hizo presagio antes de que el caos estallara. La luz titilante del libro se intensificó, y un temblor recorrió el suelo. «Libéranos», clamaron las mujeres, sus voces desgarradas resonando como un coro de lamento, pero el seísmo de la confrontación no se detuvo ahí. Valentina, en un último intento de romper el lazo, extendió las manos hacia las sombras. «El sacrificio soy yo»,
Deseo romper la cadena. Las figuras femeninas, en un instante de vulnerabilidad, vacilaron, el círculo a su alrededor vibró. Algo estaba rompiéndose. Valentina podía sentir el poder inundando su cuerpo, mientras las mujeres se precipitaron a su alrededor como espectros perdiendo su esencia, su terror, su deseo de represalia, todo se volvió un torrente de oscuridad. Ella recordó las palabras de su madre sobre el sacrificio, sobre la valentía y la redención, y juntas pudieron resonar en aquel espacio abrumador. La sala comenzó a explotar en colores, pero también en gritos desesperados. Valentina comprendió que había liberado a aquellas mujeres, pero el precio de su valentía aún estaba por llegar. El aire se tornó pesado, aplastando su pecho. No me la quiten, lanzó su último grito, mientras los ecos de los murmullos de antaño comenzaban a desvanecerse, en la penumbra de su mente, una visión surgió, su hija, sosteniendo un rostro conocido como un espejo roto en el tiempo. Pero antes de que pudiera discernir algo más, una bruma oscura se arremolinó a su alrededor, y el abismo la tragó. Valentina despertó en un lugar desconocido, con la sensación de que había cruzado otro umbral. ¿Era el fin o un nuevo comienzo? Un rugido sordo resonó en el fondo, como un latido de un corazón antiguo que no había encontrado la paz. ¿Qué has hecho? La voz era un eco distante y familiar. El terror se aferró a su estómago. La pregunta flotaba en el aire. ¿Había realmente salvado a su hija o había condenado a más almas? Desde las sombras, una figura se acercó, una que nunca pensó ver de nuevo. Valentina parpadeó, intentando enfocar su vista. La neblina que la rodeaba parecía tener vida propia, moldeándose en formas inquietantes. El aire era denso y cargado de un frío que atravesaba huesos. La figura que se acercaba era un espectro familiar que la hizo estremecer. Era su madre, pero su rostro manifestaba una tristeza infinita, como si los años de sufrimiento se hubieran acumulado en su mirar. Valentina, su voz era un susurro quebrado, un eco cargado de dolor. Algunas decisiones no pueden ser deshechas. Te has enfrentado a la oscuridad, pero ahora formas parte de ella. El corazón de Valentina se hundió ante esas palabras. ¿Qué significa eso? ¿Qué has hecho tú? ¿Dónde está mi hija? La desesperación brotó de sus labios, una marea de dudas inundando su mente. La figura de su madre se transformaba con cada palabra, más sombras se sumaron a su forma, como almas arrastrándose desde un lugar lejano. No fue solo mi sacrificio, Valentina. Esta maldición devora a quienes luchan contra su destino. Al romper el pacto, tu vida y la de tantas otras fueron entrelazadas con el pasado. Un escalofrío recorrió a Valentina, ahora entendía que las mujeres que había liberado no eran libres en absoluto. Sus rostros borrosos se asomaron entre la neblina, sus ojos reflejaban un vacío que helaba la sangre. Eran las almas de aquellas que habían sido traicionadas por el mismo sistema que ella, destinadas a vagar en la oscuridad. Llanto resonó en el aire, como un lamento unido de dolor compartido. ¿Cómo puedo arreglarlo? No puedo dejar que esto suceda. Su voz se tornó aguda, quebrándose bajo la presión de su culpa. Ya no hay soluciones simples en un mundo que exige las mejores y peores partes de nosotros. Debes elegir, murmuró su madre. Las palabras se arrastraban, empujando a Valentina hacia un precipicio. Tu vida o la de tu hija. Un intercambio es lo que necesitas, pero no hay garantía de victoria. El ambiente giró, los rostros comenzaban a acercarse, sus bocas abiertas en un grito mudo. Valentina sintió como su propio ser se desgastaba, como si la sombra de la que había intentado escapar la estuviera devorando poco a poco. Cada alma perdida se aferraba a su esencia, reclamando parte de su fuerza, parte de su esperanza. ¿Cómo puedo salvarlas? No quiero que sufran más. Gritó, sintiendo que su voz se perdía en un grito sordo de desesperación. Solo hay una opción, Valentina, el ritual debe completarse, pero ahora debes ser tú quien de su vida. A cambio, recuperarás lo más valioso, dijo su madre, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Valentina se debatía entre la luz que prometía salvación y la oscuridad que amenazaba con engullirlo todo. Se sentía atrapada entre el deseo de salvar a su hija y el horror de sacrificar su propia vida. Con un grito desgarrador, cerró los ojos, sintiendo la presión de cada alma conectada a ella, y aunque el miedo la envolvía, un destello de determinación surgió en su pecho. Haré lo que sea necesario, soltó, una declaración poderosa. Las sombras se agitaron a su alrededor, un murmullo casi expectante resonó en el aire. Las manos de las mujeres empezaron a acercarse a ella, arrastrándola hacia el centro del círculo.
La figura de su madre sonreía tenuemente, pero una sombra de tristeza permanecía. Este no es un camino fácil, Valentina. Este dolor será el último sacrificio. Y justo cuando Valentina estaba a punto de dar el paso decisivo, la bruma se iluminó con un resplandor deslumbrante. «¿Qué hay ahí?», murmuró, sorprendida por el brillo que emergía del fondo del abismo. La luz brillaba intensamente y una voz resonante surgió de las sombras. «¿Preparada para confrontar la verdad que llevas dentro?». La pregunta la atravesó como una daga, empujándola a elegir entre la oscuridad, la verdad y su amor incondicional por su hija. El eco de la voz resonó por todo su ser. Pero la verdad puede resultar más aterradora que la peor de las pesadillas. ¿Qué revelaciones emergieron del abismo? La luz se tornó un torrente de colores, danzando en la neblina y envolviendo a Valentina en una calidez escalofriante. Sin embargo, su brillo no era un refugio. Era un espejo, un reflejo de su propia vulnerabilidad. Se sentía atrapada, como si el abismo mismo la estuviera señalando, exigiendo respuestas que no sabía cómo dar. «¿Qué es esto?», susurró, temiendo la respuesta. Las manos de su madre se deslizaron por el aire, llamándola con una intensidad que vibraba en su pecho. «La luz revela lo que eres capaz de sacrificar». Las sombras comenzaron a girar, formando figuras distorsionadas de mujeres, todas con sus historias entrelazadas en la neblina. Valentina abrió los ojos, reconociendo sus rostros, cada uno marcado por el dolor. Los ecos de sus gritos resonaban como un eco de culpa. No eran solo almas atrapadas, eran vidas que habían sido truncadas, que buscaban justicia y paz, pero que Dios Suecia había renegado. Valentina, el lamento era un canto de sirena, llevándola a una horrible revelación. «Tu lucha no es solo por tu hija, es por ellas». «¿Qué se espera de mí?». La desesperación le brotaba, como un río desbordado. «¿Por qué yo? ¿Por qué debo pagar con mi vida?». Cuando el pacto fue roto, no solo rompiste cadenas, sellaste otros destinos. Este es el precio de la libertad. La voz resonante se convirtió en un lamento angustioso, un eco entre las sombras. La oscuridad exige equilibrio. El suelo bajo sus pies pareció temblar. La realidad se desvanecía mientras la bruma oscura avanzaba, reclamando cada rincón de su ser. Valentina sintió una presión creciente contra su pecho, era como si todas aquellas almas quitas empujaran su esencia para salir. «No. No puedo», gritó, pero la voz resonante no la dejó. «Tus miedos tienen un poder que no comprendes. El ritual necesita de tu esencia para liberarlas. Es tu amor lo que las atan y tu dolor lo que dará vida nuevamente. Pero, ¿serás capaz de hacerlo?». Valentina se agarró la cabeza con ambas manos, un sudor frío empapando su frente. Había luchado incansablemente para salvar a su hija, pero ¿a qué costo? Mientras su corazón martillaba con fuerza, vislumbró la imagen de su hija, su sonrisa iluminando la oscuridad. «Stop. No permitiré que esto me defina». Con determinación, dio un paso adelante. «Si debo sacrificarme, lo haré, pero no por el miedo». Las sombras se encogieron, sorprendidas, y un estremecimiento recorrió la atmósfera ante su declaración. «Voy a hacerlo. Voy a romper esta maldición». Las figuras se acercaron, sus ojos ardían con desesperación, pero Valentina comprendió que el miedo ya no tenía poder sobre ella. La luz empezó a distorsionarse, variando entre la esperanza y la música de sus lamentos. En ese instante, un grito desgarrador surgió de las sombras, y Valentina se dio cuenta de que era el eco de su propia voz en la oscuridad. El resplandor la envolvió, un extraño abrazo, mientras la neblina giraba como una tormenta a su alrededor, lanzó un grito con todas sus fuerzas, sintiéndose desgarrada entre dos mundos. La luz comenzó a absorber las sombras, pero ella sabía que algo cambiaría para siempre. Un estruendo sacudió el aire, y el suelo tembló bajo sus pies. «Valentina. Elige ya», gritó su madre, con un grito que resonaba más fuerte que cualquier otra cosa. Aquella elección la marcaría para siempre, y justo cuando la presión alcanzaba su cúspide, el brillo la tragó por completo, un instante de silencio se hizo presente, y entonces todo estalló en un relámpago de luz. La oscuridad retumbaba, reclamando lo que era suyo. Valentina se sintió caer, pero no por mucho tiempo. Cuando la luz se desvaneció, unas palabras sobresalieron del ruido del caos que la rodeaba: «¿Vas a aceptar tu destino o huir de él?». Las sombras, ahora casi animales, se agazapaban a su alrededor, y Valentina se dio cuenta del poder de su decisión. Era un abismo nuevo, un despertar que la llamaba a luchar no solo por su hija, sino por todas.
La voz susurrante se tornó más clara: la verdad tendrá un precio, estarás lista para pagar lo que venga. ¿Después? Valentina sabía que lo que venía sería aún más aterrador. Por primera vez, los ojos de las almas perdidas brillaron en la penumbra y estaban esperándola. ¿Era su destino ser la salvadora de un mundo que nunca conoció, o se vería atrapada en un ciclo del que nadie podría escapar? La respuesta se oscurecía como una tormenta, y Valentina se dio cuenta de que la verdadera lucha apenas comenzaba. La oscuridad se disolvió en un paisaje borrascoso de recuerdos y ecos del pasado. Valentina se encontraba en un lugar extraño, donde el tiempo parecía haberse detenido, como si el aire mismo le reclamara lo que debía afrontar. Pese a la confusión, una sensación de determinación latía en su interior. Ella no era solo una víctima, había venido a ser parte de algo más grande, un fenómeno inexplicable que podría cambiar el rumbo de muchas almas. Las sombras giraban, pero ahora se presentaban como siluetas de mujeres, cada una mostrando una lucha personalizada en sus ojos vacíos. Valentina sintió que sus corazones latían al unísono, unidos por un dolor que se extendía más allá de las cadenas que las habían atrapado. Debo encontrar la manera de liberarlas, pensó, aunque la idea de una batalla contra la oscuridad la llenaba de terror. ¿Sería suficiente el amor que sentía por su hija para hacer frente a tal desafío? Valentina. La voz de su madre rompió la atmósfera tensa, resonando como un eco en el vacío. Deja que te guíe. Mis manos aún pueden sostenerte. Valentina cerró los ojos, tratando de centrar sus pensamientos. ¿Qué debo hacer?, preguntó en voz baja, esperando que la respuesta llegara como un susurro de confort. Pero la respuesta no llegó. En su lugar, las sombras comenzaron a moverse con mayor furia, ondulando como serpientes enfurecidas, buscando su vulnerabilidad. Las figuras tomaron forma, y Valentina reconoció cada rostro, cada historia de agonía y lucha. Eran mujeres que habían sido olvidadas, que habían pagado un precio demasiado alto por su búsqueda de libertad. Las veía, las sentía. El horror de sus muertes y sufrimientos la abrumaba. No podía evitarlo. La culpa también la consumía. No estás sola, gritó, con la voz temblorosa. Estamos juntas en esto. Pero la respuesta fue un silencio denso, como un grito ahogado que jamás pudo ser liberado. Las sombras se agazapaban más cerca, presionándole, implacables. La neblina melancólica la apretaba, y sintió que su voluntad flaqueaba. Necesitamos un sacrificio, resonó una voz profunda desde la bruma. Una entrega total para romper la maldición. Valentina se estiró hacia adelante, empujada por el deseo de liberar a esas almas. Era un dilema que desgarraba su espíritu, sacrificar su esencia, su ser, para salvar a otras. Pero, ¿qué sería de su hija? Mientras el tiempo se contraía, Valentina se sintió inmersa en un torbellino emocional. Vas a darle la vida que nunca tuvieron, susurró una de las sombras, acercándose. La figura se transformó en la imagen de su hija. Su sonrisa dulce la instaba a actuar, a entregarse. La esperanza seguía viva. Sí, dijo, finalmente, la voz hecha de frío y fuego. Sacrificaré lo que sea necesario. No más sufrimiento. Las almas respondieron, sus ojos iluminándose como brasas en la noche. Un sonido sordo resonó en el aire, los vientos comenzaron a azotar la bruma, desdibujando las figuras que antes parecían fijas. Valentina sintió el aire vibrar a su alrededor como una tormenta que se preparaba para estallar. Prepárate, una voz le dijo, suave y persuasiva. La lucha será feroz, y el precio será alto. El suelo bajo sus pies se agrietó, y un oscuro remolino se formó a su alrededor. Las sombras comenzaron a intensificarse, alzándose como serpientes hambrientas, dispuestas a llevarla hacia la locura o hacia la salvación. No tengo miedo, gritó Valentina, pero la calma ya se había desvanecido, y el caos la devoraba. Valores de redención se enfrentaban a la cruel realidad de su decisión. Cuando menos lo esperaba, una fuerza violenta la arrojó al suelo. La oscuridad pulsaba, una y otra vez, como el latido de una criatura viva. Valentina cerró los ojos, sintiendo que su esencia se desgastaba. Iba a perderlo todo en esta lucha. Un susurro melodioso surgió entre las sombras: la oscuridad no es el final, es un nuevo principio. Pero la pregunta persistía en su mente. ¿Cuál sería el costo de ese nuevo comienzo? La oscuridad lo reclamaba todo, y en su caída, Valentina se dio cuenta de que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. Los ecos de sus decisiones resonaban, y cada paso hacia adelante podría acercarla a la salvación o alejarla para siempre.
¿Estaría dispuesta a enfrentar lo que vino después? El abismo la llamaba a gritos, y Valentina sintió que su mundo se desvanecía nuevamente, un nuevo despertar la esperaba, pero ¿sería lo suficientemente fuerte para enfrentarlo? Las sombras ondulaban a su alrededor, una danza macabra que parecía burlarse de su determinación. Valentina se aferraba a la esperanza que aún brillaba en su corazón, aunque la voz profunda que había resonado antes volvía a retumbar en su mente. Esta batalla exigirá más de lo que crees, advertía la voz, tejida en un eco de terror. Valentina logró recuperar la compostura, aunque el suelo seguía temblando bajo su peso. Con cada latido, podía sentir la desesperación y la tristeza de las almas atrapadas. No podía rendirse, no ahora. La imagen de su hija brillaba frente a ella, como un faro en medio de la tormenta, decidió actuar. Con una fuerza que no sabía que poseía, se levantó del suelo cubierto de sombras. Soy Valentina, hija de Leonor, proclamó, y la declaración reverberó en la oscuridad. Las sombras se detuvieron, como si hubieran sido golpeadas por un rayo. Las leyes de esta oscuridad no tienen poder sobre mí. No más cadenas. Cada palabra sacudió el aire, convocando un pequeño impulso de esperanza entre las sombras que la rodeaban. En ese instante, sus semblantes se tornaron en expresión de sorpresa. Algunas de las mujeres comenzaron a unirse a ella, sus figuras volviéndose más definidas, más fuertes. Valentina sintió un fuego encenderse en su pecho. Los rostros de las mujeres olvidadas fluían a su alrededor. Cada una se presentaba a sí misma, compartiendo sus nombres, sus historias trágicas, como si la unión de sus voces pudiera romper el silencio que las apresaba. Valentina cerró los ojos y sintió como el poder de sus luchas individuales empezaba a formar un murmullo colectivo. No permitiremos que nuestras almas se pierdan en la oscuridad, gritó. Juntas, somos más fuertes. Podemos luchar. Con cada palabra, una escalofriante intensidad se arremolinaba en el aire. La bruma se espesaba y retorcía, como si la propia oscuridad comenzara a ahogarse en sus promesas. Las sombras ya no eran solo figuras vacías, eran las guardianas de un dolor compartido, listas para levantarse contra el tormento que las había mantenido cautivas durante tanto tiempo. La voz que había resonado antes volvió a hablar, pero esta vez, su tono era diferente. ¿Acaso crees que la unión lo cambia todo? Susurró. Lo que se requiere es un sacrificio que desdibuje tus límites. ¿Estás lista para enfrentarlo? El aire se volvió más helado, y una risa cruel brotó de la oscuridad. Valentina sintió como su corazón se contrajo. No podía permitir que el miedo la paralizara. Debía permanecer firme, o perdería no solo a las almas atrapadas, sino también la posibilidad de volver a abrazar a su hija. Con un grito estruendoso, Valentina levantó su mano hacia el centro de la tormenta. Lo haré. Estoy lista para el sacrificio si eso implica salvarlas a todas. Esa declaración resonó como un trueno, haciendo que las figuras se agiten con un nuevo fervor. De repente, un haz de luz atravesó la negrura. Era gris y tenue, pero lo suficientemente brillante para mostrar el sendero que se extendía hacia adelante. Las sombras empezaron a converger en torno a ella, desmoronándose ante la luz que surgía. Valentina se movió hacia adelante, sintiendo cómo la energía en el aire se intensificaba. Pero la risa se convirtió en un grito aterrador. No puedes escapar de lo que eres. La oscuridad la envolvió, y por momentos, sintió que sus miedos más profundos la acechaban. Vio a su hija atrapada en la neblina, su rostro distorsionado por la angustia. Mamá, resonó su voz, como un eco distante. No, gritó Valentina, sintiendo que la desesperación la consumía. Pero había una luz en su interior, una chispa alimentada del amor que sentía por su hija. Sus manos temblorosas trazaron un símbolo en el aire, como una invocación a las almas que la rodeaban, y en ese instante, las sombras que antes se sentían amenazantes se convirtieron en aliadas. Uniendo sus voces, empezaron a entonar un canto profundo, que resonaba en sus corazones. Juntas podemos romper la barrera. Valentina sintió cómo la energía comenzaba a burbujear en su ser. Pero el desafío apenas comenzaba. De repente, la luz se apagó. Todo se tornó en un silencio sepulcral. Esto no ha hecho más que iniciar, Valentina. Más allá de la lucha, se oculta un oscuro secreto que jamás sospechaste. Sus ojos se abrieron. La oscuridad había callado, pero su espíritu seguía en pie. Sin embargo, una pregunta aterradora se instaló en su mente. ¿Qué horror aguardaba tras la siguiente cortina de sombras? El abismo ya no servía solo como refugio.
Era una amenaza latente, un recordatorio de que lo peor estaba por venir. ¿Podría Valentina soportar la verdad oculta de las almas que luchaba por liberar? El aire se tornó pesado, como si cada aliento que Valentina tomaba estuviera impregnado de la desesperación de las almas que la rodeaban. La oscuridad la observaba, estrujándola con una parálisis casi tangible, y en el instante en que la luz se extinguió, un profundo silencio se propagó como una herida abierta. Un frío gélido la envolvió, y su corazón latiendo descontrolado parecía resonar en la quietud. Valentina. La voz que había estado presente en su mente ahora surgía como un susurro, seductor y maligno. Te he dado el poder de liberarlas, pero, ¿estás dispuesta a conocer el precio? Las sombras comenzaron a vibrar, una coreografía macabra que amenazaba con desestabilizar su resolución. Ella sintió que las manos heladas de las mujeres atrapadas se aferraban a su energía, como si cada una exigiera un sacrificio a cambio de su salvación. ¿Qué demonios hizo para merecer cargas así? Un chillido lejano, casi como lamentos de antaño, reverberó a través del espacio, desdibujando las fronteras del tiempo. Valentina se aferró a su propósito. La imagen de su hija brillaba intensamente, actuando como su ancla. Estoy aquí por mi hija. No dejaré que el miedo me venza, gritó, aunque su voz parecía perderse en la oscuridad. De repente, la algarabía aumentó, las sombras pasaron de murmullos desgarradores a gritos de rabia. Tu luz es débil, Valentina. Solo es cuestión de tiempo antes de que la oscuridad la consuma completamente. La risa cruel resonó de nuevo, convirtiéndose en un eco interminable. El pánico se intensificó, y comenzó a preguntarse si su resistencia era una ilusión. Un destello volvió a encenderse en la negrura, esta vez más brillante, como un rayo de esperanza penetrante. Las mujeres a su alrededor comenzaron a formar un círculo, sus figuras fusionándose para crear un pilar de luz. No está sola, susurraron en coro. Pero había algo detrás de su voz, un extraño titubeo. ¿Era esperanza o desesperación? La bruma se retorcía alrededor de ellas, formando figuras distorsionadas que parecían querer atrapar su esencia. ¿Por qué no nos cuentas la verdad, Valentina? El sacrificio que mencionamos tiene un significado, más profundo, susurró la voz sombría. Una sombra emergió, asumiendo la forma de una mujer poderosa, con ojos que ardían como brasas, y una sonrisa que albergaba siglos de sufrimiento. Soy Rebeca. Guardiana de las almas perdidas. Valentina sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Qué quieres de mí?, cuestionó, su voz temblando entre la tensión del momento. La figura de Rebeca se acercó lentamente, cada paso enviando un calofrío a lo largo de la columna de Valentina. Lo que pido es tu voluntad de sacrificio. No de tu vida, sino de tu humanidad. Renuncia a lo que eres para convirtiéndote en lo que ellas necesitan. Un escalofrío recorrió su espalda. ¿Cómo puedo hacer eso? La confusión y el miedo la invadieron, pero había en su pecho un enfudo creciente de determinación. Solo tú puedes decidir la conexión. Solo tú puedes ofrecer tu esencia para darles un nuevo comienzo. Las sombras comenzaron a inquietarse, palpitar como si esperaran una respuesta. Valentina sentía la presión de 1000 ojos, una expectativa aterradora. Estaba dispuesta a sacrificar su humanidad por la salvación de otras, y en un instante de claridad, la imagen de su hija volvió a aparecer, brillante como un faro. Sí, exclamó con voz temblorosa, lo haré. Por mi hija y por todas ustedes. La figura de Rebeca sonrió con satisfacción, y el aire se volvió aún más helado. Muy bien, Valentina. Ahora, siente el poder que emana de tu dolor. Solo así podrás romper las cadenas de la oscuridad. Las sombras empezaron a agitarse violentamente, y la energía en el aire se tornó eléctrica. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor de guerra mientras se preparaba para lo que vendría. La luz y la oscuridad chocarían, y ella sería el epicentro de la tormenta, pero antes de que pudiera levantar su mano para invocar el poder, una risotada sorda resonó de nuevo. ¿Crees que tú? Sacrificio cambiará el destino, sin saber lo que realmente está en juego. De pronto, una puerta en el abismo se entreabrió, dejando escapar un crujido tembloroso que se sintió más tangible que el aire. Valentina sintió como el horizonte de su propósito se desdibujaba. ¿Qué significa eso?, preguntó mientras una sombra se deslizaba por la apertura, algo oscuro y tentador, como una verdad ineludible que no podía ignorar. Su humanidad, su amor, todo estaba a punto de cambiar, y las sombras se cernían. El eco de una risa resonó mientras Valentina se preparaba para el sacrificio. ¿Acaso había cometido un error fatal?
Y, en un grito desgarrador, se preguntó, ¿qué secretos oscuros revelará esta elección? La espera se llenó de ansiedad mientras lo desconocido se acercaba, y la verdad del sacrificio esperaba justo al otro lado del velo. Valentina sintió que sus fuerzas se desvanecían, el aire se espesaba, y el aliento de la oscuridad la envolvía. La figura de Rebeca se acercó, y su sonrisa se tornó en un rictus que desdibujaba la línea entre la esperanza y la desesperación. Todo lo que amas tiene un precio. ¿Estás lista para pagar? La imagen de su hija brillaba en su mente, como un faro en medio de la tormenta. Sin embargo, la sombra de la elección se cernía sobre ella. No. No estoy dispuesta a perderme a mí misma. Gritó con todas sus fuerzas. Las sombras comenzaron a temblar, como si su grito resonara en sus corazones atrapados. Entonces, lucha, susurró Rebeca, su voz serpenteante deslizándose por el aire. Tu humanidad es lo que te ata. Si te aferras a ella, no podrás liberarlas. No me hagas elegir entre mi vida y la de mi hija. Valentina se sintió acorralada, el pánico retumbando en su pecho. Cada instante se tornaba más pesado, cada alma a su alrededor clamaba por sacrificio, y la presión se volvía insoportable. Pero no podía ceder, de repente, una luz centelleó frente a ella, como un destello de esperanza en la oscuridad impenetrable. Valentina. La voz era familiar, llena de amor. No estás sola. Encuentra en tu corazón la fuerza que te protege. Era su madre, brillando en las sombras, el eco del aliento de su madre chisporroteaba en su interior, recordándole todos los sacrificios hechos por amor. Con cada recuerdo, comprendió que el sacrificio no era la pérdida de su esencia, sino un empoderamiento que se alzaba por encima del dolor. No me rendiré, exclamó. Valentina cerró los ojos y se centró en lo que realmente importaba. Las almas atrapadas, su hija, y la lucha por las que no tenían voz se unieron en un grito colectivo de esperanza. Sintió como una energía vibrante crecía en su interior, una conexión poderosa no solo con las mujeres a su alrededor, sino con la esencia misma de su maternidad. El amor no se sacrifica. El amor transforma, gritó, y el aire resonó con sus palabras. Las sombras comenzaron a retroceder, sus contornos más claros, como si la luz de su determinación comenzara a romper las cadenas que mantenían cautivas a las almas. El círculo de mujeres se iluminó, y sus rostros dejaron de ser sombras. Valentina sintió el vínculo de cada historia, cada sufrimiento, transformándose en una cúspide de poder. Libertad. Clamaron las almas al unísono, con un gesto decidido. Valentina levantó sus manos, y una luz resplandeciente emergió del suelo, envolviendo todo a su alrededor. La oscuridad rugió, pero ya no tenía control. La luz se expandió con cada latido, y las sombras se disolvieron en ecos y murmullos lejanos. Las mujeres, ahora libres, sonrieron con gratitud, y Valentina pudo ver en sus ojos lo que había estado buscando, paz. Lo hemos logrado, pensó, su corazón latiente aún por su hija. ¿Dónde está mi hija?, preguntó con desesperación. Pero la luz que la había guiado hasta este momento comenzó a desvanecerse, y con ello, la amenaza de que todo acabara era inminente. No hay tiempo para descansar. ¡Corre! Le gritaron. Valentina sintió cómo sus pies se movían, llevándola hacia un umbral resplandeciente. La oscuridad aún acechaba, pero en su interior la luz gloriosa creció. Corrió. Corrió hacia la esperanza, hacia su hija, hacia un futuro alejado de su oscuro pasado. Cuando finalmente atravesó el umbral, se encontró en su hogar, el olor familiar de su cocina inundando el aire. Su hija estaba allí, esperándola con una sonrisa inocente. La abrazó tan fuertemente como pudo, una mezcla de alegría y lágrimas cayendo sin control. No más sombras, mi amor. Nunca más, susurró, sintiendo que el peso del mundo se evaporaba. La historia de la Esparta maldita terminó aquella noche, cuando Valentina decidió que el ciclo de dolor debía romperse. Ahora, con su hija a salvo, prometió alzar la voz en nombre de todas las que habían sufrido en silencio. Sabía que la luz siempre vencería si uno estaba dispuesto a luchar. Las almas liberadas sonrieron desde la distancia, sus murmullos de gratitud llenaron el aire. La conexión que habían formado no se rompería. Valentina estaba lista para enfrentar cualquier desafío nuevo, porque ahora era más que una sobreviviente, era una guerrera. Ya no más sombras, repitió, mirando al futuro con un corazón renovado, sabiendo que su lucha había comenzado realmente. Suscríbete inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas.
Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y apoyar este contenido. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ayudar a crecer esta comunidad. No esperes ni un segundo más para compartir.